Buenos días, vamos a comenzar con la prédica. Hay un material que se llama rodio. Levante la mano el que escuchó hablar alguna vez del rodio. ¿Alguien escuchó hablar del rodio? ¿Nadie? Bueno, ese material es un metal y es un metal muy raro. Hay muy poco de ese metal en toda la Tierra. Y esto hace que valga 7 veces más que el oro. Por ejemplo, 1 gramo de rodio cuesta más de 100.000 pesos. 1 gramo, solo 1 gramo, pero así de rodio, vale más de 100.000 pesos. ¿Y por qué es tan caro el rodio? Porque muchas veces lo que es escaso es muy valioso. El rodio a veces se usa para producir oro blanco, el rodio se usa para catalizadores, el rodio se usa en algunas minas de platino, se usan muy pocas cosas, pero es 7 veces más caro que el oro. ¿Y por qué es tan valioso? Porque es escaso. Y a veces lo que es cortito, lo que es escaso, muchas veces es muy valioso. Es como que más chiquito, más valioso. Bueno, el rodio tiene esta característica de que por ser poco lo que hay en la tierra, es muy caro, pero a veces nos encontramos con pasajes de la Biblia que son muy cortitos y son extremadamente valiosos por todo lo que involucran. Y uno de esos pasajes es un capítulo entero. Y uno de esos capítulos enteros es el Salmo 133. Este es un salmo muy cortito, pero muy valioso, que fue escrito por David. Es uno de los cánticos de ascenso gradual. ¿Qué significa eso? Que se cantaban mientras se iba de camino a Jerusalén, antes de llegar a las fiestas del tabernáculo, mientras se iban encontrando uno con otros. Imagínense que los cánticos graduales, que son varios salmos, de ascenso gradual, eran cánticos que se cantaban mientras ibas llegando a Jerusalén. Imagínate vos ir viajando hacia Jerusalén a pie o en mula o a caballo y empezar a encontrarte con otros hermanos y que estuvieran cantando lo mismo. Era algo que se repetía mientras ellos iban llegando a Jerusalén. Debe haber sido impresionante ir sumándose al cantar de otros. Que vos venís de un pueblo y empezás a caminar hacia Jerusalén y te vas encontrando y te vas sumando a esta canción. Te vas sumando con tu familia a esta canción, te vas sumando a otras familias. Te reencontrás con familiares, te reencontrás con amigos, te reencontrás con parientes. Y si no sos pariente por la sangre, sos pariente por ser parte del pueblo de Dios. Por 3 fiestas, cada año, los del pueblo de Dios del antiguo pacto hacían ese recorrido, subían a Jerusalén. Jerusalén está más alta que las otras ciudades de alrededor, entonces este canto se cantaba mientras estaban en ese camino. Ellos renovaban su compromiso como pueblo de Dios, el compromiso del pacto, cuando celebraban Pentecostés. Ellos recordaban la liberación de Dios en la celebración de la Pascua. Y ellos también, en la fiesta de los tabernáculos, reaccionaban con alegría por ser el pueblo de Dios, un pueblo bendecido. Ellos eran un pueblo redimido, un pueblo de pacto y un pueblo bendecido. Y en estos viajes, insisto, uno de los cantos que había era el Salmo 133. Traten de imaginárselo eso, de estar llegando de a cientos, de a miles y sumarse al canto de otra gente. Nosotros sabemos que las congregaciones locales cantamos todos juntos. Pero nosotros no tenemos una concepción nacional del pueblo de Dios. Entonces no eran 10.000, eran cientos de miles llegando y empezaban a cantar la misma canción. Esta es una de las canciones que cantaban mientras iban camino a eso. Debe haber sido hermoso. Quizá nada más parecido al cielo en este sentido, en donde vamos a cantar todos juntos. Pero ir en este camino, cantando con otros, disfrutando, encontrándose, debe haber sido hermoso. Por ahí vemos películas de guerra en donde los que están en un barco empiezan a cantar, ¿vieron? Y es como que les da valor, y están cantando y están remando o están preparándose para la batalla y empiezan a cantar. Las películas de pirata también, las películas de los vikingos, lo que sea. Muchas veces la identidad era fortalecida por un cántico, por un canto. Y también la actitud con la que uno se presentaba a la situación siguiente. Si iban a la guerra, empezaban a cantar algo. Si iban a celebrar algo, empezaban a cantar también. Y ellos iban a celebrar, reunirse, celebrar las fiestas en donde recordaban su redención, su identidad como un pueblo de pacto, las bendiciones que recibieron de parte de Dios. Y este cántico era uno de los que los acompañaba. Dice el Salmo 133, miren,
Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Nosotros no conocemos la música de este salmo, seguro que si lo buscamos en YouTube, alguien le puso música, seguro que lo podemos escuchar en hebreo también, pero fíjense lo que está haciendo David acá. Está componiendo una canción que se va a cantar durante mucho tiempo, mientras ellos iban a las fiestas religiosas en Sión. Y fíjense cómo comienza, vamos al 1. Miren, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Armonía. Esa palabra es clave en este versículo. Es un mismo propósito, es unidad, sin haber necesariamente uniformidad. No es que todos tuvieran la misma forma, sino que tuvieran armonía. En la música es fácil entender el concepto de armonía a través de los acordes. Juntos suenan bien, pero no son iguales todas las notas. Fuera de la música es necesario entender que la armonía no es uniformidad, es unidad. Es un mismo propósito, un mismo sentir, es querer lo mismo, es desear lo mismo, es trabajar por lo mismo, es pensar similar. Y fíjense cómo dice, cuán bueno, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, habiten en armonía. Es más que una actividad, es más que un tiempo en la agenda, es más que coexistir, es cohabitar, es convivir. Y lo que dice David es, miren, nosotros podemos ver algo en la ruta, decir, mira aquel pájaro, mira aquella montaña, mira el arco iris, mira el relámpago. Pero acá David dice, miren, miren esto. Qué hermoso, qué bueno, qué agradable. Es que los hermanos habiten en armonía. Y él invitaba, veía como un espectáculo esto, de que no era solo coexistencia, era cohabitación, era convivir. Es un espectáculo para él y él invita a otros a mirarlo, a contemplarlo, al observarlo. Pero al mismo tiempo, ¿quiénes podrían observar este espectáculo? Solo los que fueron parte de esto. Él dice, miren, ¿qué tenemos que mirar? Lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Estamos habitando juntos en armonía, esto es bueno, esto es agradable. La armonía en convivencia es difícil de ver de lejos. Se ve desde adentro. No se puede ver desde lejos. Entonces él llama la atención sobre un espectáculo que es hermoso, que es algo grandioso. Pero ese espectáculo solo puede ser visto por los que forman parte de él. Y David invita a reflexionar y a disfrutar de este espectáculo de la convivencia armoniosa. Y sigue el versículo 2 y la mitad del 3. Y dice que esto es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y fíjense qué adjetivo le dio, precioso. Y ya había dicho en el versículo 1 que era bueno, que era agradable. Y otra manera de traducir puede ser hermoso, delicioso, disfrutable. Y acá nos dice precioso. Y también dice que es favorable. Es bueno, es agradable, es hermoso, es delicioso, es disfrutable, es precioso, es favorable. Y habla de dos imágenes. Una es el aceite de la unción y la otra es el rocío del monte Hermón. El aceite de la unción. ¿Cómo era el aceite de la unción? El aceite de la unción era aceite mezclado con especias aromáticas. Es algo interesante ver que la receta de este aceite, ¿quién la escribió? ¿Quién fue el que hizo la receta de este aceite? Dios mismo. Y no se podía usar para otra cosa, no se podía repetir para otro uso, no se podía no se podía copiar. Eso quiero decir, no se podía copiar. ¿Quién diseñó este aceite de la unción? ¿Quién diseñó la receta de este aceite? ¿Quién dijo ponele tanto de este perfume, tanto de esto otro? Dios mismo hizo la receta del aceite de la unción. Entonces, dándoselo Dios a Moisés, vemos que este aceite es sumamente especial y se volcaba sobre los elegidos para servir a Dios a partir de Aarón. Era una mezcla de aceite de oliva con especies aromáticas. Nosotros como cultura, no sé si argentina o latina, nos bañamos bastante seguido. Nos bañamos por la noche, por la mañana, a veces 2 veces en el día, nos bañamos mucho, a pesar de que las moscas que están dando vueltas acá
quieran insinuar lo contrario, nos bañamos mucho. Pero nos bañamos mucho, no es así en todo el mundo. Y no ha sido así en toda la historia de la humanidad. Ustedes imagínense Asia, la zona de Palestina, de Israel. Es más, esto la primera vez que pasó en el desierto. Imagínense el sentido del olfato en ese tiempo, donde no había agua. ¿Qué pasa cuando no hay agua y nosotros estamos caminando en un desierto? ¿Qué puede pasar? Va a fallar Rexona, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Empiezan a percibirse otros aromas. Y en un tiempo seguramente nos acostumbramos a los aromas propios y los aromas de los demás. Seguramente nos vamos a acostumbrar. Ya no nos pasa eso porque estamos acostumbrados a bañarnos mucho. Pero si en ese tiempo, si nosotros nos metemos en ese tiempo y pensamos como se pensaba en ese tiempo y cómo se vivía en ese tiempo, sentir un perfume que había sido volcado desde la cabeza de alguien por toda la barba que no se la podían recortar ellos, hasta el borde de sus vestiduras, de haber sido algo increíble. Es como que vos venís caminando hacia el medio del desierto y decís, ¿qué pasa acá? ¿De dónde viene este aroma? Era algo muy caro, era algo muy costoso y era algo sumamente especial porque la receta la había hecho Dios. No era irreproducible a nivel carnal, no debía reproducirse porque tenía un valor espiritual, porque Dios lo destinó para esto. Era un perfume único. Y ver a alguien tan perfumado, oler a alguien tan perfumado, debe haber llamado la atención, sobre todo en el desierto, en plena migración. Debe haber llamado mucho la atención. Y cuando pasa esto, resalta en su contexto. Es algo inesperado, es algo que estimula el sentido del olfato y que no quiere dejar de disfrutarse. Imagínate que vos venís de hacer lo que casi todos los israelitas hacían, criar ovejas. Están los olores tuyos, los olores de las ovejas, como mucho los olores de algunos lobos, osos, leones. Pero hay un olor a bosque no te bañaste. Hay olores, a ganadería, hay olores. Y de repente pasa un sacerdote, ungido por Dios, y va a decir, que no se vaya, porque esto es mucho más lindo, es más valioso, esto es hermoso. Y cuando ese perfume se va, vuelven a aparecer los otros olores, y este perfume impactaba todo su entorno, y lo impactaba para bien. Y recuerda la imagen, mirá qué bueno, qué agradable es que los hermanos convivan en armonía. Esto es como el perfume, como el óleo de la unción, como ese aceite lleno de perfume, que cubría la cabeza de Aarón, la barba que no se podían cortar en toda su vida, y todas sus vestiduras, sus túnicas. Y David dice, miren, ¿saben cómo qué es? Como el perfume de los sacerdotes. Es algo hermoso. Y cuando no está se nota, y cuando está sí se nota. Es algo precioso, es algo agradable. Y la otra imagen que da es el rocío del monte Hermón. Y el rocío de este monte es una de las fuentes que da creación al río Jordán. Nosotros podemos aprender un poquito de esto en una mini copia, una mini similitud que tenemos en Córdoba. Si ustedes ven en tiempo de sequía, cuando el lago no tiene las compuertas abiertas, ustedes ven el río Suquía y no hay nada donde nace el río Suquía. Está muerto el río Suquía. Pero ustedes van a la ciudad, hacen algunos kilómetros y el río está funcionando. ¿De dónde llega esa agua? Gran parte de esa agua viene del rocío de la montaña. Entonces, el monte Hermón, con su rocío, provee una de las fuentes más ricas para el Jordán. Y ya sabemos todo lo que pasó en el Jordán, cuánto caudal tenía el Jordán, cuánto tiene, pueden averiguarlo, googlearlo, wikipediarlo. Pero, ¿qué hace el rocío? Por un lado, refresca esa tierra que está tan caliente durante el día por ser una zona árida. Pero por otro lado, combate la aridez. O sea, por un lado refresca y trae alivio, pero por otro lado favorece la vida, estimula la producción, la fertilidad. ¿Habrá sido importante para ellos este rocío? Habrá sido valioso, refresca, pero favorece la vida. El agua es favorable para todo tipo de vida, vegetal, animal, humana. El rocío es una bendición que favorece la vida. Y recuerda de nuevo, David diciendo, miren qué lindo que es cohabitar en armonía. Es como ese aceite perfumado que llena la cabeza de Aarón, su barba, sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón. Nos trae vida, nos trae alivio, favorece la productividad. Y fíjense qué interesante en estos dos versículos el verbo que se repite.
Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Arnón que desciende sobre los montes de Sión. Y acá David hace un énfasis sobre esta realidad. Lo usa 3 veces al verbo. Desciende, viene de arriba, viene de arriba. Nosotros comprendemos, al igual que ellos, cómo es esto. Cuando decís, eso lo ligaste de arriba, entendemos muy fácilmente que vino un regalo. O vino algo que no fue por nuestro mérito o no fue por nuestra condición, sino que algo nos favoreció para que liguemos algo de arriba. Viene tu suegro y te regala una casa. Viene tu papá y te regala un auto. Lo ligaste de arriba. Bueno, David está llamando la atención. Es decir, miren, esto viene de arriba. Es una bendición, es hermoso, es favorable, es lindo, es precioso, es disfrutable, deleitoso, deleitable. No sé cómo se dice, pero es hermoso, es valioso. Miren qué bueno que es esto. Y las 2 figuras, tanto la barba de Aarón como el rocío del monte Arnón, las 2 figuras tienen de manera directa o indirecta al hombre como beneficiado, pero de algo que viene de arriba y que llega a todo. Y la armonía en convivencia es un regalo de Dios y viene de Él. Es un regalo de Dios. Es una bendición, es un don. Es el favor de Dios expresado en una comunidad. La convivencia es un regalo de Dios. Y fíjense cómo termina el 3. Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. El motivo de todo esto es que Dios envió su bendición. Ahí está, en este fenómeno social y espiritual de personas diferentes unidas bajo un mismo Dios, ahí Dios envía su bendición y plenitud de vida. Fíjense cómo dice, allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Ahí en este fenómeno socioespiritual que se vive en comunidad, ahí hay bendición de Dios, hay vida en plenitud, ahí Dios es favorable a los suyos. Ahí en esa no coexistencia, convivencia en armonía. Ahí hay bendición y es un regalo de Dios, es un regalo. Y como todo regalo de Dios, es hermoso. Y lo leo de nuevo. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Arnón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Esta bendición está en donde hay armonía en la convivencia. Esto no se puede vivir sin convivir. No se puede vivir sin convivir. Y el cristianismo no es una religión dominguera. Aunque el culto del domingo, el culto dominical sea central, sea fundamental, sea una parte básica de los hábitos del cristiano, de los mandamientos del cristiano, el cristianismo no es una religión dominguera. El domingo es sumamente importante, fundamental, pero ser cristianos es más que vernos los domingos. Y quien vive el cristianismo dominguero no tiene esta bendición hermosa, disfrutable, valiosa, favorable. No tiene esta bendición del Salmo 133. El que no vive el cristianismo en comunidad no tiene esta bendición del Salmo 133. Esta bendición no se puede vivir sin convivir. Y quien busca la convivencia y la armonía en la convivencia sí la tiene. Podemos buscar convivencia, pero no tener armonía. Pero hay que buscar las 2 cosas. No es la idea de tener una mentalidad, no me meto con nadie, así nadie se mete conmigo. Esa no es una idea cristiana. Esa es una idea secular de la sabiduría de esta tierra, que sabemos que Santiago nos dice que esa sabiduría es humana, es diabólica. El cristianismo es, te voy a dejar que te metas en mi vida y yo me voy a meter en la tuya y juntos nos vamos a santificar. Es convivencia en armonía. Podemos poner 1000 justificaciones o excusas para no vivir nuestra religión de esta manera, en convivencia. Pero en realidad cada uno de estos motivos es un problema a resolver. No puedo convivir con los otros por mi trabajo. Es un problema a resolver, no es una justificación espiritual. No puedo convivir con los otros por mi familia de sangre. No es más que un problema a resolver eso.
buscarle la vuelta, pero tenés que vivir como cristiano en comunidad, porque ahí el Señor manda su bendición y la vida en plenitud. Ahí. Y esto es bueno, hermoso, ¿se acuerdan? Agradable, hermoso, delicioso, disfrutable, precioso, favorable, ahí en la convivencia, en armonía. Y si bien el centro de hoy es el Salmo 133, lo uso como punto 1. Punto 1. Dios bendice la armonía en convivencia. Vamos al punto 2. ¿Cómo se ve esta armonía en la convivencia? Vamos a ver cuál es la manifestación en la convivencia. En Efesios 4, 1 al 3, vamos a ver cuál es la manifestación de esta armonía. Efesios 4, 1 al 3. Primer punto, Dios bendice la armonía en la convivencia, o la convivencia armoniosa. Segundo punto, manifestación de esta armonía en la convivencia. Dice Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense esto, qué interesante, que lo hemos hablado varias veces. Dice, vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. En pocas palabras, vivan de una manera digna del Evangelio que han escuchado y obedecido y creído. Vivan conforme a lo que se espera de ustedes por ser salvos. Y creo que Sugel Michelén dice, bueno, esto de dignidad es una equiparación. Y dice, bueno, es como poner una balanza. De un lado el Evangelio, del otro lado tu manera de vivir. El Evangelio tiene que estar equilibrado con tu manera de vivir. Y acá llama Dios a través de Pablo a vivir de una manera particular. ¿Cómo? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. ¿Saben qué? Cuando estamos lejos, todos podemos pasar por mansos. Es un loco el que se enoja solo y hace berrinche cuando está solo. Los berrinches generalmente son frente a otros, míos, tuyos, de todos. Todos podemos pasar por mansos, por mensos también. Pero por mansos, todos podemos pasar por mansos. Desde lejos, mira la mansedumbre que tiene. Y claro, si no cohabita con nadie, tiene que ser muy loco para ponerte a gritar contra el espejo. No sé si ustedes lo hacen, espero que no. Pero generalmente las personas normales le gritan a la persona con la que conviven. Y vamos aprendiendo y madurando y dejando esa fea práctica atrás. Pero nadie se pone en un espejo así, vos, que sos un salame y haces esto mal. A veces lo pensamos, yo digo cada rato, ¿qué salame cuando hago algo mal? Pero no me pongo a discutir conmigo en el espejo. Todo eso está en la mente. Entonces desde afuera uno puede pensar, qué manso que es. Porque de lejos todos parecemos mansos, humildes, todos tenemos paciencia. Y creo que más o menos cada uno de nosotros se puede soportar a sí mismo. O sea, yo me soporto a mí. Cuando esto se quiebra, generalmente se produce el suicidio. Pero generalmente nos soportamos todos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos lejos del resto y aislados del resto, todos podemos pasar por humildes, por mansos, por pacientes, que soportan todo porque se nos está mirando de lejos. Pero de cerca, ¿alguien puede dar testimonio de que sos una persona que soporta a los otros? ¿Que se esfuerza por preservar la unidad del espíritu? ¿Que es paciente? ¿Que es manso? ¿Que es humilde? Yo sé que esto no, son materias como las tantas que nos podemos llevar a marzo. Pero esa es la idea. Que se nos vea, no, ¿sabes qué? Me faltó mansedumbre. Y si no te das cuenta solito en la convivencia, que otro te lo haga notar. Dice, che, me faltó paciencia. Me faltó preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Me faltó soportarlo en amor, o lo soporté pero no tuve nada de amor. Entonces sabemos que estas cosas son difíciles, pero entre todos nos podemos ayudar, entre todos, a lograrlas. Cuando cualquiera en una convivencia mete la pata, el entorno se lo hace saber. Entonces es un llamado hacia una bendición hermosa, preciosa, favorable, disfrutable, donde Dios bendice y da plenitud de vida, pero también es un llamado a exponerte y ver que se va a notar cuando no tengas paciencia, se va a notar cuando no tengas mansedumbre. Y es lo normal, pero Dios no quiere que llevemos una vida normal, quiere que llevemos una vida como la de su Hijo.
Entonces, al notarse, uno tiene la oportunidad de darse cuenta de su pecado, confesarlo y apartarse de él. Porque si no se nota, todos somos mansos, todos somos humildes, todos tenemos paz, todos tenemos unidad. Hay una conducta muy usual en todo grupo social. Esta conducta es levantar una careta socialmente más querible, más fácil de querer, más fácil de soportar. Entonces yo pertenezco a un grupo mientras tengo fuerza para levantar la careta. Si un día me levanté mal, mejor no voy al grupo, no voy a hacer que la gente se dé cuenta de lo que realmente soy y por eso no me quiera. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Aprendiendo a soportarnos unos a otros en amor. Entonces, no es jactarnos de la transparencia, pero sí comenzar a ser honestos con nuestro carácter. Nos falta mucho y en la convivencia se nota. Se nota. Entonces esto nos humilla y ese es el camino de la humildad. Y aprendemos a llamarnos la atención unos a otros en la convivencia. Porque el espejo no te va a decir, che, estuviste flojo. O pocas veces te va a decir así. O puede ser que hayas tenido una conducta re santa solo, pero justamente por eso, porque estabas solo. Porque estabas solo, no te peleaste con nadie. Porque estabas solo, sos manso. Porque estabas solo, tenés unidad con vos mismo. Porque estabas solo. Pero ¿qué nos pasa? Levantar esta careta más querible, más socialmente correcta, más fácil de querer, en el cristianismo es un error. Porque el cristiano se santifica en la convivencia. El Proverbio 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro. Proverbio 27:17. Pero el hombre con el hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Vos querés afilar un cuchillo de acero 1070 al carbono microaliado al boro? ¿Con qué lo vas a afilar? Con otro acero. Y lo vas a afilar con otro acero. Puede usar una piedra, pero el hierro lo puedes levantar con otro hierro. Dice, el hierro se afila con otro hierro. ¿Y sabe qué? El hombre, el humano, se afila con otro humano. Y vas a sacar chispas, pero vas a quedar más pulido. Si vos estás solo, no sacas chispas con nadie, pero tampoco te pulís. Entonces vos te expones en este camino humillante, y lo digo en carne propia, humillante, de que los otros vean tus pecados y tus defectos. Y te la aguantás, porque vas a salir más santo de cada situación de convivencia. O por lo menos vas a salir con un propósito, con una visión de más santidad. Decir, che, la verdad estoy flojo con esto. Che, la verdad hice mal esto. Y si vos no te das cuenta, es muy probable que otro te ayude a que te des cuenta que te faltó algo de lo que estamos hablando. Entonces, en la convivencia, vos podés ser santificado. En la distancia, no. Los protestantes no tenemos monjes. ¿Saben por qué? Esta es una de las razones. Porque solitos todos somos, no nos peleamos con nadie. Somos todos mansos solitos. Pero pasar por manso porque estás solito es hacerse el menso, en realidad. Es hacerse el tonto. Necesitas convivir, aunque esa convivencia te lleve a sacar chispas, porque de esa manera vas a quedar más pulido o más filoso, como te guste. Pero necesitas la convivencia, necesitas el roce y soportar al otro en amor. Y el otro te va a soportar en amor. Necesitamos convivir para conocernos, para juzgarnos, para corregirnos, para aprobarnos, para desaprobarnos también. Necesitamos esto. Necesitamos comprender que es el medio que Dios eligió para bendecir su pueblo, la convivencia. Y en medio de todo el vértigo de vida que llevamos, en este mundo que está acelerado a 1000 y que si vos no sos una persona capaz de frenar el mundo, te lleva puesto y te lleva a dar vuelta a tus prioridades de vida, sobre todo las espirituales. Si vos en todo este vértigo no frenás la pelota, el que te da la forma del mundo y no Dios. Y necesitas decir, che, para, voy a buscar la manera de convivir con un cuerpo espiritual, en una comunidad. Le voy a buscar la vuelta para poder disfrutar de esta bendición que Dios dice es bueno, es precioso, es favorable. Es de bendición, es fructífero. Que los hermanos habiten juntos en armonía. Es hermoso. Ahí el Señor manda su bendición. Ahí está la vida en plenitud. Punto número 1, Dios bendice la armonía en convivencia. Punto número 2, ¿cómo se manifiesta esa armonía en convivencia? En unidad. Punto número 3, vamos a Juan 17, 20 al 21. Vemos que Dios bendice la armonía en convivencia. Vemos que esta armonía en convivencia se manifiesta en unidad.
Y vemos cómo Jesús ora por la unidad de los suyos. Y vamos a meter 3 pasajes en los últimos 3 puntos, que son pasajes bastante fáciles de entender. Jesús en Juan 17, 20 al 21 dice: pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vemos a Jesús orando por la unidad de los suyos. Señor, te ruego por esto y por los que van a creer a partir de estos. Y vos estás teniendo en cuenta en esa oración. Y si hay oraciones que se han escuchado en el cielo con voz clara y de manera perfecta, si hay oraciones que se han hecho bien y de manera perfecta, son las de Jesús. Todas las demás pueden tener algún estorbo espiritual, pueden tener algún estorbo humano, pero si hay oraciones que han sido escuchadas en el cielo y que han sido bien hechas, son las de Jesús. ¿Y qué hace Jesús acá? Ora por la unidad de los seguidores suyos. Ora por los suyos, que sean unidos. Primer punto, Dios bendice la convivencia en armonía. Segundo punto, esa convivencia en armonía se expresa en unidad. Tercer punto, Jesús oró por esta unidad. Jesús oró por esta unidad. ¿Qué quiero resaltar de esto? Que si Jesús oró por esta unidad, esa unidad está donde la gente está haciendo bien las cosas. Tiene que estar. No es uniformidad, pero es un regalo de Dios. Si hay una oración que va a ser respondida, es la de Jesús. Esa unidad está. El Señor la produce. No la debemos producir nosotros la tenemos que cuidar, proteger. Y nunca es a costa de la verdad. Es a costa del ego, es a costa de los sentimientos, es a costa de exponerse a ser lastimado y lastimar también, que es horrible. A costa de esas cosas, pero nunca a costa de la verdad. Jesús oró por la unidad, el Padre produce unidad. Es así. No nos confundamos cuando creemos que esto tiene que ser a costa de la verdad. Esto es a costa del ego de uno. Y animarse a exponerse a esta unidad es doloroso, tanto para vos como para los otros. Quizá una persona se expone a esta unidad y se siente lastimada por algo que le dijeron. Lo llena de ansiedad, lo llena de miedos, algo que le llamaron la atención, lo humilla, porque le marcaron un defecto, un pecado. Y esta persona dice, la verdad que me lastimaste tanto, entonces la primera persona también se siente mal. ¿Y cuál es el camino carnal de esta situación? No meterte en la vida de nadie para que nadie se meta en tu vida. Pero ese es el camino carnal. El camino espiritual es decir, bueno, nos vamos a soportar en amor. Lo que decía Efesios 4. Vamos a aguantar estas heridas y me voy a aguantar las ganas de decir al otro, che, me lastimaste. Deja tu ego atrás. Hay una teoría filosófica de que los sensibles gobiernan el mundo. A mí me pareció sumamente interesante cuando lo leí. Y después, viendo con los años, decir, es así, los sensibles gobiernan el mundo. No toques este tema porque aquel le va a producir cierta incomodidad. No pidas esto en la iglesia porque tal o cual se va a sentir incómodo. Hermano, todo tiene que girar alrededor de tu falsa sensibilidad, que en realidad es egoísmo, que hace que todo gire alrededor tuyo para que vos no te sientas incómodo. Los sensibles gobiernan el mundo a través de esta falsa sensibilidad, en la cual en realidad es un egoísmo, para que todo gire alrededor de eso y todos los demás estemos en puntita de pie, no vaya a ser que esa persona tan frágil se sienta un poquito incómoda. Eso es diabólico, eso es humano, no es divino. Dios produce esta unidad en la cual hierro con hierro se aguza, se afila, y humano con humano también. Y nos soportamos en unidad, nos soportamos en amor. Con mansedumbre, amarse, pero la vamos a tener que pelearla. ¿Qué haces cuando te va mal? ¿O qué hacías? ¿O qué deberías haber hecho mejor si te iba mal en una materia? No sirve mal la escuela. No, ¿qué vamos a hacer? Horas silla, como dijo muy acertadamente y apropiadamente Juanca, no como digo yo. Horas silla a estudiar para aprobar esa materia. Acá son horas convivencia. No, me alejo porque me lastimó, lo lastimo, qué sé yo, no me meto en la vida de nadie. Eso es sabiduría humana y diabólica, no es sabiduría espiritual. Aguántatela. Pero el otro no me soporta. Sopórtalo vos. No nos va a salir bien. Pero ahí es donde Dios envía su bendición y plenitud de vida.
ahí. Si vos no te la aguantas, no tenés esta bendición. Aguantate exponerte a otro y que otro sea expuesto a vos. Y aguántatela. El Señor te va a dar fuerza para aguantártela. Entonces, primer punto, Dios bendice la armonía en convivencia. Segundo punto, esta armonía en convivencia se manifiesta en unidad. Tercer punto, Jesús oró por esta unidad. Cuarto punto, Jesús logró esta unidad en los suyos. Acompáñame a Gálatas 3, 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Jesús logró esta unidad en los suyos. No es algo que Jesús haya dicho potencialmente. No es algo que Jesús no tenga capacidad de producir. No es algo que es como una búsqueda del tesoro. Bueno, vayan y si lo encuentren, y si no, bueno, no hay chupetines para ustedes. No es así. El Señor produce esta unidad. Y Él, para producir esta unidad, volteó las barreras más grandes que había. Dice Gálatas 3, 26 al 28. Pues ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego. O sea, no hay ni pueblo del pacto antiguo ni pueblo sin pacto. Ahora todos tenemos el mismo pacto. No hay esclavo ni libre. No hay estamentos socioeconómicos. No hay hombre ni mujer. No hay ni clasismo ni sexismo. Porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Vieron las barreras que nos dividen? Las espirituales, las clasistas, podríamos decir espirituales, étnicas, clasistas y sexistas. Y Pablo dice, inspirado por Dios, son uno. ¿Nos hizo uniformes? No, nos hizo uno. Hay hombre y mujer dentro de la iglesia y debe ser así siempre. El Señor nos enseña cómo debe ser el hombre y nos enseña cómo debe ser la mujer y nos enseña que se note bien la diferencia entre esas dos cosas. Hay esclavos y libres, en nuestro tiempo no, pero en ese tiempo sí había esclavos y libres leyendo eso. Y había judíos y griegos. Pero en Cristo espiritualmente son uno. Son uno. No se fueron las diferencias externas de estas cosas. Se fueron las diferencias espirituales. Son uno. Entonces, es lindo ver que Dios bendice la armonía en convivencia, que Dios que esta convivencia en armonía se manifiesta en unidad, que Jesús oró por esta unidad, que Jesús logró esta unidad, y el quinto y último punto es Romanos 12, 4 al 5. La unidad es pertenencia recíproca entre los suyos. En Jesús, la unidad es pertenencia recíproca entre los suyos. Romanos 12, 4 al 5. Romanos 12, 4 al 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Yo le puedo decir a mi esposa, sos mía, y le puedo decir, soy tuyo, pero en el cristianismo, soy de ustedes y ustedes son míos. Miembros los unos de los otros. La unidad se manifiesta en esta pertenencia recíproca. ¿Alguien puede dar fe de que sos de alguien? ¿O sos solo de tu esposa o de tu mamá o tu papá? ¿Sos de alguien? ¿Sos de alguien? Si tenés las cosas claras, sos de alguien. Sos del resto. Sos de la congregación. No sos tuyo, no sos tu dueño. Tenés un dueño, Cristo, y eso se manifiesta en que otros son tu dueño. Somos siervos, somos esclavos de Cristo. Y somos uno de los otros. Entonces, punto 1, Dios bendice la armonía en convivencia. Punto 2, esta armonía en convivencia se manifiesta en unidad. Punto 3, Jesús oró por la unidad de los suyos. Punto 4, Jesús logró la unidad de los suyos. Punto 5, en Jesús esa unidad es pertenencia recíproca entre los suyos. Y acompáñame de nuevo para cerrar el Salmo 133. Salmo 133. Y quiero que lo leamos pensando en esto.
que otros y nosotros mismos, al vernos y al vernos nosotros mismos, puedan y podamos decir esto: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hernón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Que otros al vernos, que nosotros mismos al vernos, podamos ver esto. Miren qué bueno, miren qué hermoso es que habitemos juntos en armonía. Es precioso como el aceite de la unción, que desde la cabeza de Aarón, pasando por su barba y todas sus ropas, era algo llamativo, disfrutable. Era algo con ganas de seguir sintiéndolo. Que como el rocío, era algo que favorecía la vida, la productividad, el alivio, que producía estas cosas. Y que podemos decir también, ahí mandó el Señor la bendición, la vida en plenitud, la vida para siempre. Que otros al vernos puedan ver este salmo, que nosotros mismos al vernos podamos ver que nuestra iglesia está reflejada en este salmo. Eso se hace desde cada uno. No se hace desde el liderazgo, no se hace desde las visitas, se hace desde cada uno. Que podamos decir juntos: miren, hey, vengan, miren, miren. ¿Qué tienen que mirar? Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Vamos a orar para finalizar. A la gente que está escuchando a través de las redes, le rogamos que ore desde el lugar en el que está. Nosotros vamos a orar acá. Dios les bendiga.